Es una bendición una vez más encontrarnos en este programa, Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y conmigo está una vez más mi hija María Gabriela para poder platicar un tema que espero que lo que nosotros platiquemos acá a usted en casa le pueda servir de edificación también. Marita, bienvenida al programa. Muchas gracias, papi. Hoy quiero platicar contigo de un tema que me da mucha intriga. Lo que pasa es de que vemos muy seguido en las iglesias que las ovejitas a veces no logran superar un área de pecado, ¿verdad? Un área que todos tenemos, porque todos tenemos áreas de pecado, pero muchas veces no lo logran superar, ¿verdad? O pasa un largo tiempo y siguen con este patrón de pecado y así. Y entonces al ver que ya no tienen la misma, porque al principio como que es así, como que no, vení, te voy a sanar, te voy a curar, es lo que hacen los pastores con las ovejitas, ¿verdad? Pero después de un tiempo tal vez la actitud cambia, ¿verdad? Ya no es tanto de consuelo, sino es como de autoridad y decirle a la ovejita, ya estás mal, o sea, hay que cambiar, hay que aquí, y a la oveja eso no le gusta. Y entonces decide hacerse víctima de la corrección, ¿verdad? De la autoridad que tiene el pastor, y se van. Y al irse se convierten en unas víctimas del evangelio, víctimas del pastor, del liderazgo, víctimas de todos, ¿verdad? Por no poder superar un área que tenemos. Entonces no sé qué piensas tú de eso, no sé cómo podemos tocar. Bueno, mira, la verdad es de que el trabajo pastoral es un trabajo muy, muy hermoso, es un trabajo muy loable. Lo que pasa es de que quizá los pastores debemos entender que los pastores no somos perfectos, es lo primero que tenemos que entender. Que si estamos en el liderazgo, realmente no es porque nosotros tengamos una santidad superlativa a las ovejas, como mucha gente lo cree, y después comienzan las decepciones al liderazgo. Los pastores también somos ovejas. Los apóstoles, los profetas, los 5 ministerios, también somos ovejas. La única diferencia es que quizás nos pusieron una campana para poder guiar a los demás, pero somos ovejas. No hay un apóstol que no le pueda decir a Jehová, Jehová eres mi pastor. No hay un pastor que no le diga al pastor, tú eres mi pastor, Jehová, tú eres mi pastor. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Aún Jesús, que es el príncipe de los pastores, necesitó del pastoreo de Jehová. En un momento determinado necesitó incluso de amigos que oraran por él en el Getsemaní, porque llegaba la hora crucial, la hora en la cual él tenía que beber la copa del cáliz de la indignación, de las abominaciones de los hombres. Entonces realmente eso no era nada fácil para él. Entonces él necesitó todavía del apoyo de amigos. Entonces eso te habla de que todos los seres humanos necesitamos siempre de otro que nos apoye, que nos ayude. De hecho la Biblia dice, ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Cuando tenga frío, ¿quién lo va a calentar? ¿Quién lo va a levantar? Es decir, que los hombres todos necesitamos de alguien que nos apoye, de alguien que nos ministre, alguien de confianza que ore por nosotros en momentos difíciles, adversos, incluso donde ministrar el pecado que se hace reincidente. Todos los seres humanos, todos, hasta que no seamos glorificados, hasta que no seamos transformados, necesitamos del pastoreo y del cuidado del Señor. El problema está cuando una oveja peca en un área, vamos a suponer que tiene un área de pecado y es reincidente en la misma área. Y de hecho te voy a decir una cosa, casi todos tenemos un área que nos cuesta vencer, que puede ser orgullo, que puede ser soberbia, que puede ser rencor, que puede ser alcoholismo, que puede ser incluso pecados de tipo sexual, etcétera, etcétera. El problema de nosotros, los cristianos, es que creemos que cuando una persona viene a Cristo, ya se volvió una persona perfecta. Y esa es una mentira. Tú puedes ver gente de Dios, legítima gente de Dios, en la Biblia, con palabra inspirada como Pablo,
Y Pablo en algún momento en Hechos de los Apóstoles se mira que todavía maneja carnalidades. Una de las carnalidades que la Biblia no nos esconde de Pablo fue cuando se peleó con Bernabé, porque ya no le quiso dar una oportunidad a Juan Marcos. Fíjate que aquí el tema empieza a estructurarse por tu pregunta. Juan Marcos era un jovencito, inexperto, y ese creyó que la obra de Dios solamente era ir a predicar y ver milagros y señales, pero no vio la otra arista que tiene el Evangelio, que es de padecer. Porque en el Evangelio no solo se disfruta, también se padece. En el Evangelio no todo es un camino de rosas, sino que hay momentos difíciles, de adversidades, de luchas, de pruebas. Nosotros pasamos por ahí, todos los cristianos, por elevados, por consagrados que seamos, todos pasamos por momentos difíciles. Juan Marcos solo vio lo hermoso del Evangelio, la salvación de las almas, las sanidades que se hacían por producto del respaldo que Dios le daba a los ministros. Entonces Juan Marcos decidió acompañar a Bernabé y a Pablo y a Lucas, al equipo apostólico misionero, para que fuera, para ir a ver, para estar en el viaje. Resulta ser que cuando ya vio los tunazos, cuando ya vio que no todo era camino de rosas, cuando ya ve que hay desprecio, que hay tentativa de un encarcelamiento con un injusto juicio, cuando se ve que hay piedras y hay palos, hay insultos, amenazas de muerte, entonces Juan Marcos sintió temor y se regresó, cobardemente se regresó. Ese fue un error garrafal que cometió Juan Marcos, en un momento de emoción decir yo me voy y doy mi vida por Cristo, y al final, cuando ya estaba en el asunto serio, mejor tomó un barco y se regresó para Antioquía. Cuando terminó el viaje y ya regresaron, Pablo tenía el sinsabor de Juan Marcos y Pablo no lo perdonaba. No perdonaba al jovencito que le faltó energía, le faltaron pantalones para continuar el viaje con ellos, le faltó fe, le faltó muchas cosas, le faltó amor a la obra, lo que tú quieras. El pecado de Juan Marcos sí es un pecado, te voy a decir, grave. De una manera, si nosotros lo analizamos a nivel ministerial, sí cometió un grave error. Cuando ya disponen a hacer el segundo viaje misionero, entonces Bernabé dice voy a llamar a Juan Marcos para que se vaya con nosotros. Bernabé está creyendo que la experiencia que tuvo Juan Marcos, la experiencia de haber regresado, de haber desertado, de haber claudicado, eso lo hizo más sólido, más firme, que vale la pena darle otra oportunidad a Juan Marcos. Viene Pablo y es el apóstol de la gracia, es el apóstol de la misericordia, y dice lo siento mucho, Juan Marcos no se va conmigo. Y si Juan Marcos se va, entonces nos separamos. Se ve la carnalidad de Pablo cuando primero no le da una oportunidad a Juan Marcos, dos, lo desecha totalmente del equipo misionero, y tres, hasta se separa, se divorcia de Bernabé, que han sido amigos, han sido colaboradores, se separan porque Bernabé, que significa, por cierto, el nombre Bernabé, hijo de consolación, padre de consolación, Bernabé es padre de consolación. Entonces es increíble que Bernabé sí le quiere dar otra oportunidad a Juan Marcos, no solo porque sabe que todos cometemos errores, sino porque también es su sobrino en la carne. Entonces Pablo ve eso, y Pablo no lo ve con buenos ojos, con un ojo benigno, y desecha totalmente a Juan Marcos. En esa experiencia se separan los apóstoles, viene Bernabé y se lleva a Juan Marcos a un viaje misionero, y viene Pablo y tomó a Silas y se llevó a Silas en lugar de Bernabé. Bueno, a pesar de esas carnalidades que se vieron, Dios respaldó a Bernabé en su área y también respaldó a Pablo. Hechos de los Apóstoles ya no nos cuenta lo que pasó con Bernabé y Juan Marcos, porque Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, se va con Pablo y se va con Silas, y entonces Hechos de los Apóstoles nos sigue narrando lo que sucedió con Pablo. Pero después de algún tiempo se ve que Pablo y Bernabé volvieron otra vez a reconciliarse. Y eso lo veo cuando ya se ve en la carta a los Corintios, cuando Pablo dice: ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de llevar con nosotros a una hermana por mujer?
Ahí se ve que Pablo y Bernabé en otro viaje entonces ya se habían reconciliado. O sea, la división no duró para siempre. Tuvieron la madurez para después reunirse y arreglar las diferencias. Y después, cuando Pablo ya es viejo, manda a llamar a Juan Marcos porque le es útil en el ministerio. Juan Marcos se convirtió en un evangelista impresionante, que dio su vida por el evangelio y caminó por el evangelio. Pero lo que llama terriblemente la atención es que Juan Marcos vamos por los jóvenes que se hacen víctimas. Bueno, a Juan Marcos lo despreció Pablo, lo descalificó Pablo. Si hubo un desechado porque Pablo lo desechó, y te repito, es el apóstol de la gracia y de la misericordia, fue a Juan Marcos. A Juan Marcos lo despreciaron. Sí. Entonces Juan Marcos pudo haber tomado una decisión. Bueno, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, me está echando, entonces me voy al mundo. Entonces voy a crear mi página de internet donde me voy a quejar de que a mí en la iglesia los religiosos como Pablo me trataron mal. Y no, mija, no. Juan Marcos tenía que madurar también, viendo cómo su autoridad, el apóstol Pablo, de alguna manera dejó de creer en él. Eso no hizo que Juan Marcos tuviera un corazón de agua y dijera, entonces mejor me voy al mundo porque en el mundo hay más amor. Entonces mejor me voy al mundo porque en el mundo sí me toleran. Entonces mejor me voy a ir a otra iglesia, a otra cobertura, porque otra cobertura sí me tolera. No, Juan Marcos tuvo que entender que cometió un error. Pablo no lo iba a felicitar, Pablo no le tuvo confianza, y lo que hizo Juan Marcos fue continuar en el evangelio, resistiendo los obstáculos, y después con el tiempo se ganó la confianza otra vez del apóstol Pablo. Pero una de las funciones y de las metas que tuvo Juan Marcos es poderse volver a ganar la confianza y volverse a ganar el corazón de Pablo. Claro, era más fácil, que no lo hizo, irse al mundo, irse a otra iglesia y después hablar mal de Pablo, que Pablo no tiene amor, que Pablo predica de misericordia, pero él no tiene misericordia, me voy de la iglesia porque en la iglesia no hay amor. No, él tenía que aceptar, cometió un error, tenía que volver otra vez a luchar con resistencia, porque había violado la confianza de su pastor, de su apóstol. Entonces me llama la atención cuando Pablo en Hebreos dice, considerad aquel, hablando de Jesús, que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que Pablo está diciendo que nuestro ánimo, cuando encontramos adversidades, que no desmaye, que no desertemos. Que los jóvenes no digan, como en la iglesia son religiosos y no me aceptaron porque cometí un error, entonces mejor me voy al mundo, entonces mejor ya no me congrego. Es una niñada, y el papá que tolera ese corazón de agua de su hijo está haciendo un hijo que no va a poder enfrentar retos en el futuro, está haciendo un futuro fracasado, porque todos los exitosos, ustedes pueden leer las biografías, ustedes que son jovencitos deberían de leer las biografías de los hombres que han prosperado en la tierra, el dueño de la Coca-Cola, el dueño de la Ford, el dueño de General Motors, todos cuentan en su testimonio que tuvieron que pasar vicisitudes, les cerraron puertas, no fue todo camino de rosas para llegar a encumbrarse, a crear empresas transnacionales sin resistencia. Hubo gente que quiso desanimarlos, desmayarlos. Los inventores, el inventor de la bombilla, Thomas Alva Edison, se habla de que hizo miles de experimentos y nunca le salía nada, y hubo gente que le decía, ya por favor desiste, ya lo intentaste, por lo menos quedó en el intento, pero él decía, no, yo ya encontré formas de no hacer las cosas, y siguió hasta que la meta que tenía trazada la pudo cumplir. Entonces un joven que se va de la iglesia, que ya no quiere congregarse, que mejor se queda en la casa, que mejor se va al mundo, porque en la iglesia no le toleraron una falta, el pastor no le toleró un error, para mí es tener un corazón de agua, y lo que la Biblia le dice a todos los hombres, no solo a los jóvenes, a los adultos, es que nosotros consideremos a Jesús, que él tuvo contradicciones, pecadores se levantaron contra él, pero él lo que hizo, dice la Escritura, es que su ánimo no decayó. Entonces nuestro ánimo no debe decaer, y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces llega un momento en el cual uno tiene que volverse un vencedor,
un peleador en el evangelio donde de repente hasta el hijo, ya el papá le perdió la confianza. Puede pasar eso en la casa, no solo en la iglesia, sí. Donde el papá le diga, el hijo le diga, papá, ahora sí me voy a meter a este proyecto, y el papá le diga, mira, mi hijo, ojalá ahora sí hagas algo, porque varias veces has intentado cosas y has fracasado. El papá tiene derecho a desconfiar. El papá tiene derecho, la mamá tiene derecho a decirle al hijo, mira, no te tengo confianza. Has venido alcoholizado a la casa y has venido mal, y el papá tiene todo el derecho a decir, no te tengo confianza. Entonces el joven puede decir, no, entonces ya no me tienen confianza, entonces un grito de rebeldía, entonces ahora sí me voy a ir a tomar, entonces ahora sí me voy a ir a terminar de destruir. Es una niñada. Es una situación que no debe darse, porque nosotros tenemos que resistir hasta la sangre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Perdiste la confianza de tus padres, perdiste la confianza en la iglesia de liderazgo. Lo cobarde es huir. Lo cobarde es relajarse y decir, bueno, encapricharte y decir, bueno, entonces continúo, ya que no me tienen confianza, continúo haciendo lo malo. No, ahí es donde, como Juan Marcos, los jóvenes y todos los hombres tenemos que sobreponernos, reconocer primero con humildad que nos equivocamos, ya no nos tienen confianza, bueno, poder sobreponerse. Entonces, ¿qué pasa con el problema? Mira, en las iglesias hoy en día cristianas, es que como hay una iglesia en cada esquina, cuando viene una persona, le damos la bienvenida, y así debe ser, pero no investigamos cómo viene. Y debemos investigar cómo vienen las ovejas, porque hay ovejas que vienen porque han pecado, porque están en disciplina y ya no tienen los pantalones para poder cumplir la disciplina que un pastor pudo haber puesto. O no les gusta sujetarse. No, si eso, de rebeldes hay un montón. Nosotros hemos tenido gente que viene victimizándose de que en las iglesias no los tratan bien, los pastores los desprecian, pero cuando ya empezamos a trabajar con ellos, cuando empezamos a conversar con ellos, a convivir con ellos, nos damos cuenta que son rebeldes, que no les gusta sujetarse, y que sí se hacen víctimas de que en las iglesias no se les trató bien, que no se le aceptó, pero es que pues tampoco yo creo que en todos los lugares hay normas, hay disciplinas. Si tú vas a ir a trabajar a un banco, ahí te van a poner uniforme, te van a poner horario, claro, te van a poner restricciones y algunas libertades, y claro, todo eso por un salario. Entonces lo mismo en la iglesia, tú vienes a la iglesia y en la iglesia hay normas. Esa gente loca que dice que en la iglesia no deben haber normas y que cada quien haga como su conciencia le dicte, por favor, si vas a servirle al Señor, deben haber normas. Si yo le voy a servir al Señor, por lo menos debo traer una corbata en un programa de televisión. O sea, todo tiene su lugar, todo tiene su sentido. Si yo voy a ir a una playa, pues voy a ir con ropa adecuada a la playa, no voy a ir con corbata. Si voy a ir a un teatro, voy a ir vestido adecuadamente como el teatro lo requiere, el espectáculo lo requiera. Voy a ir a una boda, voy a ir vestido de alguna forma. Voy a ir a jugar fútbol, voy a ir vestido de otra forma. Desde luego hay un comportamiento. Por ejemplo, hay una persona que por redes sociales dice, es que a mí me prohibieron en la iglesia en el altar bailar. Bueno, el pastor pudo haber tenido el criterio de que en el altar solo se ministra al Señor en alabanza, adoración y la danza para Él. Y si va a haber un espectáculo, si va a haber un día una celebración y van a hacer algo dentro del templo, que lo hagan debajo, no en el altar, porque el pastor hace una diferencia entre lo que es el altar y lo que es el resto del... Y puede pasar eso. ¿Por qué te lo digo? Porque en la Biblia ha pasado. Mira, Moisés venía a la zarza que ardía. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces Dios sí santifica lugares. Y yo creo con todo mi corazón que los lugares donde predicamos la palabra, donde sale la voz de Dios para las almas, para salvarse, para reconciliarse, para renovarse, para regenerarse, es un lugar santo. Entonces no puede ser un lugar común, porque estamos viendo que le dijo el Señor a Moisés, este lugar que pisas es santo, descálzate. O sea, no puedes tener la misma conducta del resto de la tierra con este pedazo de tierra, porque este lugar es santo. Y lo mismo le dijeron a Josué. Cuando Josué iba ya a conquistar Canaán, y la primera ciudad que era Jericó, dice que estaba caminando cuando se encontró con un varón que tenía una espada. Y le dijo, ¿y tú eres de los nuestros o de los enemigos? Dice Josué. Sí. Y entonces le dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. O sea, ese lugar era un lugar común, pero media vez llegó
ese príncipe, que no era más que una cristofanía, o sea, una aparición del Hijo en el Antiguo Testamento, el lugar se volvió santo. Entonces yo creo que Dios sí aparta lugares para ser santos. Sí. Entonces, si tú vas a estar si el altar ya se destinó para que ahí el Señor nos hable, Él baja a hablarnos a través de vasos. Si es ese lugar donde está el grupo de alabanza adorando al Señor, pues ese lugar, si el pastor decide, este lugar es dedicado al Señor, entonces aquí espectáculos no se hacen, sino hay otras áreas destinadas para eso, pues el joven debe respetarlo. A mí me llamó la atención cuando a mí me ponen que yo no pude bailar en el altar. Bueno, para empezar, a este jovencito había que disipularlo y que busquen un diccionario qué significa altar, y el lugar es un lugar santo dedicado a algo o a alguien. Entonces lo que es santo significa apartado. En otra, ¿cómo se llama? Y veo muchos jóvenes que hoy en día están tratando de hacer grupos de rebeldes, donde jovencitos rebeldes quieren hacer lo que se les da la gana en la iglesia. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Si tú ves un grupo de ¿cómo se llama? De teatro, ves un grupo de música, los cantantes llegan vestidos de una forma. Sí. Yo veo que hoy en día los grupos jóvenes, juveniles, ya no van con traje como antes iban los grupos, pero van bien vestidos. Sí. O sea, si van a llevar un zapato, el zapato está lustrado porque van a salir en televisión. Son un grupo que vende discos de platino, discos de oro. O sea, le dan a su vestuario, le dan una importancia. ¿Por qué? Porque algo que los hombres vemos es la presentación. No se lo dijo el Señor a Samuel cuando Samuel quería ungir a los hermanos de David. Le dijo, mira, no te fijes en la altura de este hombre, ni cómo está vestido, ni en su porte. Porque eso es lo que ven los hombres. Jehová ve el corazón. Sí. Pero permíteme, si yo soy llamado para predicar el evangelio, no le voy a predicar a Dios, le voy a predicar a los hombres. Entonces yo tengo que entender qué ven los hombres. Los hombres ven mi presentación. Sí. Claro, Dios va a ver mi corazón, pero yo no le predico a Dios. Entonces, si yo estoy en un grupo de alabanza, yo tengo que entender que Dios no va a ver cómo vengo yo vestido, pero la gente que llega así. Porque Jehová se lo dijo a Samuel, los hombres ven lo de afuera, yo veo lo de adentro. Entonces, si yo voy a ser del grupo de alabanza, tengo que ir bien vestido, voy a llevar unos zapatos, mínimo los voy a lustrar. Mínimo, si llevo un pantalón, lo voy a llevar limpio. Claro. Si voy a llevar una camisa, la voy a llevar limpia, planchada. Porque voy a ministrar al Señor y los hombres es lo que ven. Y Dios ve el corazón. Claro. Entonces, cuando yo voy a ministrar en el altar, yo tengo que tener claro que voy a ir vestido de una manera adecuada, de una manera prudente, de una manera sabia, y no voy a ir con tenis sucios. No voy a ir o sea, yo creo que todo tiene su lugar, mi hija. Todo tiene su lugar. Y muchos jóvenes rebeldes se van de las iglesias porque no quieren sujetarse a normas. Entonces trabajan en bancos y los ves bien encorbatados. En la iglesia van a ministrar y van con playeras, van con pantalones sucios. Entonces tú dices, ahí hay una discordancia. ¿Por qué a tu trabajo vas bien vestido? ¿Y por qué para ministrar al Señor vas fachudo? Ese es un problema. Entonces, una cosa es ser religioso y otra cosa es vivir una vida de orden. Incluso cultura, siento yo. Pero es que esa educación está en la casa también. Tiene mucho que ver la educación de la casa. Porque si el papá es una persona que tolera eso en sus hijos porque perdió el control de la autoridad, yo pienso que ahí hay un problema de casa. Es algo cultural, es algo de educación. De parte de la educación de nosotros es que tenemos que comportarnos de diferente manera en diferentes lugares. Amén. Tal vez quería recalcar esto, más que a veces la misma de decir, la falta de sujeción, o sea, el no querer sujetarnos generalmente, ¿verdad? Jóvenes, adultos, porque pasa, ¿verdad? A un papá, a una persona que es papá, sujetarse a una persona de tu misma edad, de tu mismo, le es difícil, ¿verdad? Entonces, tal vez... Mira, mi amor, nos es difícil cuando no entendemos los principios de Dios. Cuando entendemos que hasta el mismo Dios se hizo hombre y se sujetó a Juan el Bautista, que Dios se hizo hombre
y se sujetó a José y María. Ajá. Cuando vemos que Jesús, o que Dios se hizo hombre y se sujeta a Anás y Caifás, que son hombres y carnales, porque Anás y Caifás eran carnales, va, por lo menos Juan Bautista era espiritual, a José y María, o sea, vemos un Dios que se hace hombre y lo primero que nos enseña es sujeción. Sí. Cuando entendemos el corazón de Dios es más fácil sujetarse. Amén. Cuando nosotros no conocemos el corazón de Dios, nos rebelamos y nos resistimos a tener una autoridad. Amigos televidentes, el tiempo se nos ha ido. Este es su programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Espero que lo que platique yo con mi hija a usted también le sirva allá en casa. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a esta hora.